Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que sinceramente a muchos de nosotros nos ha pillado completamente por sorpresa, y por eso mismo, lo hace tan interesante. El título lo dice todo, Mert y Afra, juntos, el acercamiento que nadie esperaba. Sí, amigos, vamos a desgranar esa inesperada conexión que parece estar formándose entre dos figuras que hasta hace muy poco, quizás no las veíamos cruzarse en este sentido. Si te gusta estar al día de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, las relaciones y las sorpresas que nos depara la vida, te aseguro que este vídeo te va a encantar. Pero antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te animo encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos mucho contenido preparado que estoy seguro que disfrutarás. Y recuerda, cada suscripción nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos a meternos de lleno en este tema. ¿Quiénes son Mert y Afra? Para quienes quizás no los conozcan tan a fondo, ambos son nombres que resuenan con fuerza en el panorama del entretenimiento, cada uno en su ámbito, y con una trayectoria que les ha ganado admiradores en muchas partes. Por un lado, tenemos a Mert, un artista que ha sabido conquistar corazones con su talento y carisma, y por otro a Afra, una figura pública que también brilla con luz propia, sea en la actuación, la música o cualquier otro proyecto que emprenda. Durante mucho tiempo sus caminos parecían transitar por senderos paralelos, con interacciones limitadas o al menos, pocas que fueran del conocimiento público o que sugirieran una conexión más profunda. Eran dos estrellas en sus propias galaxias, y la idea de verlos unirse, ya sea en un proyecto profesional o en algo más personal, era algo que muy pocos anticipábamos. Sus carreras, aunque en el mismo universo del espectáculo, parecían operar en órbitas distintas, enfocados en sus respectivos proyectos, giras, rodajes o lanzamientos. Pero, ¿qué es lo que ha provocado este acercamiento que ha sorprendido a tantos? Los rumores comenzaron a surgir de manera sutil, casi imperceptible al principio. Pequeños me gusta en redes sociales, comentarios escuetos, apariciones en los mismos eventos, pero sin una interacción directa y llamativa. Eran las típicas migas de pan que los fans más devotos saben detectar. Quizás un comentario en una foto de un restaurante que casualmente ambos habían visitado, o una reacción a una historia que parecía coincidir con el lugar donde uno de ellos se encontraba. Sin embargo, la intuición de los fans es poderosa, y pronto estas pequeñas señales empezaron a conectarse como piezas de un rompecabezas. Los seguidores más observadores notaron una química incipiente, una complicidad que iba más allá de la cortesía habitual entre colegas. Se empezó a hablar de posibles colaboraciones, de proyectos compartidos, pero la conversación rápidamente derivó hacia la especulación sobre si podría haber algo más entre ellos. Era como si se hubieran encendido pequeñas luces de alerta en el radar de la comunidad online, indicando una posible convergencia. Y es que en el mundo de la fama, la línea entre la amistad, la colaboración profesional y las relaciones personales puede ser difusa, y a menudo es el público quien se encarga de trazarla, basándose en las pocas pistas que los famosos dejan entrever. En el caso de Mert y Afra, estas pistas, aunque sutiles, se fueron acumulando. Se les empezó a ver más juntos en eventos privados, incluso en fotografías que, si bien no eran explícitas, sí mostraban una cercanía inusual. Quizás una imagen donde ambos aparecen en el fondo de una foto grupal, pero con una mirada o una postura que sugería una conexión particular. Las entrevistas a menudo se volvían más interesantes cuando se les preguntaba por el otro, y sus respuestas, a veces esquivas, otras veces con un toque de misterio, solo alimentaban aún más la curiosidad. Podían decir algo como, Mert es una persona muy talentosa, o Afra tiene una energía increíble, frases que en sí mismas no dicen nada, pero que pronunciadas en el contexto de los rumores, cobraban un significado mucho mayor. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información que llega al público suele ser filtrada y a menudo incompleta. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, y lo que sucede en su vida personal es, en principio, asunto suyo. Sin embargo, para los fans, cada interacción, cada gesto, cada palabra se convierte en material de análisis y debate. Y en este caso particular, la aparente espontaneidad y naturalidad con la que Mert y Afra parecían interactuar, sin forzar nada, sin buscar la atención de manera ostensible, es lo que ha hecho que este acercamiento sea tan intrigante. No se trata de un romance fabricado para generar titulares, sino de algo que parece haber surgido de manera orgánica, y eso es lo que hace. Cautivado a su audiencia. No hay un comunicado oficial forzado,
No hay un anuncio bombástico, simplemente se respira una nueva energía en torno a ellos, una dinámica que ha roto con las expectativas previas. Analicemos un poco qué podría haber llevado a esta conexión. Quizás comparten intereses comunes que antes no eran tan evidentes. Tal vez han descubierto en el otro una conexión intelectual o emocional que buscaban. En el competitivo mundo del espectáculo, encontrar a alguien que entienda las presiones, los sacrificios y las alegrías de esta profesión puede ser un bálsamo, una fuente de apoyo mutuo. Imaginen las largas noches de rodaje, los viajes constantes, la exposición pública, la necesidad de mantener una imagen. Tener a alguien que realmente comprenda esa realidad, que haya vivido experiencias similares, puede crear un vínculo muy fuerte. O quizás simplemente la vida los ha puesto en el camino el uno al otro en el momento adecuado, y han decidido explorar esa conexión sin presiones, permitiendo que las cosas fluyan naturalmente. A veces el destino tiene formas curiosas de unir a las personas, y en el caso de dos figuras públicas, esa convergencia puede ser aún más fascinante. Las redes sociales han jugado, como siempre, un papel fundamental en este fenómeno. Los fans analizan cada detalle, los comentarios de los unos en las publicaciones de los otros, los stories compartidos, las menciones en entrevistas. Un simple emoji, un me gusta que dura un poco más de lo habitual, puede ser interpretado como una señal de algo más. Por ejemplo, si Mert publica una foto de un paisaje y Afra comenta con un emoji de montaña, y luego Afra publica una foto de un libro y Mert comenta con un emoji de lectura, los fans inmediatamente empiezan a tejer teorías sobre sus gustos compartidos y sus actividades conjuntas. Y en el caso de Mert y Afra, esta tendencia a la especulación se ha disparado, creando una especie de comunidad virtual dedicada a desentrañar los misterios de su relación. Hay foros, grupos de fans en distintas plataformas, hilos de Twitter donde se recopilan todas las pistas, y los debates son intensos y apasionados. Pero más allá de la especulación, lo que realmente resalta es la reacción general ante este acercamiento. Si bien ha habido sorpresas, también ha habido una dosis considerable de apoyo y entusiasmo. Muchos de sus seguidores parecen ver en esta conexión algo positivo, algo que les ilusiona. Quizás es porque ambos son figuras respetadas y admiradas por separado, y la idea de verlos unidos, ya sea en un proyecto o en una relación, genera una expectativa de sinergia, de algo que podría ser incluso mayor que la suma de sus partes. Es la emoción de ver a dos talentos con trayectorias impresionantes uniéndose, y la esperanza de que esa unión traiga consigo aún más cosas buenas, ya sea en el ámbito profesional o personal. La admiración por sus carreras individuales se traslada a una esperanza de que esta nueva dinámica les impulse mutuamente hacia adelante. No podemos olvidar tampoco el poder de la narrativa. El hecho de que sea un acercamiento inesperado, le añade un toque de drama, de aventura, de esas historias que nos gusta seguir. En un mundo donde a veces todo parece predecible, una sorpresa así nos recuerda que la vida, e incluso las relaciones entre personas famosas, pueden tomar giros inesperados y emocionantes. Es la confirmación de que por muy planeada que parezca la vida de una celebridad, siempre hay espacio para la espontaneidad y para las conexiones genuinas que rompen esquemas. Esta ruptura de la expectativa es un motor narrativo muy potente que capta la atención del público y genera un interés sostenido. Nos gusta ser testigos de algo que va más allá de lo obvio, de algo que nos hace pensar, vaya, eso sí que no me lo esperaba. ¿Qué nos depara el futuro para Mert y Afra? Es imposible saberlo con certeza. Podríamos estar ante el inicio de una gran amistad, una colaboración profesional que marque un hito, o quizás algo más profundo y duradero. El escenario de una colaboración artística es especialmente emocionante. ¿Qué tipo de proyecto podrían emprender juntos? ¿Una película, una serie, un álbum musical? Las posibilidades son infinitas y la anticipación es alta. O tal vez en un futuro no muy lejano, veamos un anuncio de una relación formal, algo que, aunque inesperado, sería recibido con alegría por muchos de sus seguidores. Lo único que podemos hacer desde nuestro lado es observar, disfrutar de las noticias que vayan surgiendo y, sobre todo, respetar su privacidad y sus decisiones. Lo que sí está claro es que su reciente acercamiento ha generado un revuelo y una expectativa que pocos habrían imaginado. Han logrado capturar la atención de su audiencia de una manera única, demostrando que a veces, las sorpresas son las que hacen que el mundo del entretenimiento sea tan fascinante. En resumen, hemos repasado como el título Mert y Afra, juntos, el acercamiento que nadie esperaba ha despertado la curiosidad de muchos.
Hemos analizado las sutiles señales que han alimentado los rumores, la influencia de las redes sociales en la especulación y la reacción positiva y entusiasta de gran parte de su público. Hemos reflexionado sobre las posibles razones detrás de esta conexión, desde intereses compartidos hasta el simple encuentro fortuito en el momento adecuado, y hemos destacado cómo esta narrativa inesperada añade un toque de emoción a sus historias. Hemos visto cómo la dinámica entre figuras públicas es un campo fértil para la especulación y cómo, en este caso particular, la sutileza y la organicidad han sido claves para generar este interés. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el acercamiento entre Mert y Afra? ¿Creen que es algo puramente profesional o ven indicios de algo más? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos realizar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. La comunidad es lo más importante en este canal. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les animo de corazón a que le den un buen asterisco me gusta, que lo compartan con sus amigos y conocidos que también disfrutan de este tipo de contenido, y por supuesto, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que les lleguen todos nuestros próximos vídeos. Activen esa campanita para que les salte la notificación al instante. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.